Hola, curiosas y curiosos de la historia. Para empezar, estate atento a esta cita. La Iglesia está bañada con la sangre de los sacerdotes de Dios, huérfana de todos los objetos y expuesta al saqueo de los paganos. De la furia de los nórdicos, líbranos Señor. Estarás conmigo que con textos de este estilo es lógico pensar que la reputación de estos nórdicos haya quedado muy tocada y su legado haya sido el de brutales, sanguinarios y saqueadores. Claro que nada raro si el origen de estos textos han sido los propios monjes que sufrieron en sus carnes los asaltos, y también las edas y sagas que se escribieron cuando estos pueblos ya habían sido cristianizados y habían abandonado a sus dioses paganos. Así que igual no es tan fiero el león como lo pintan, y seguramente no llevaban cascos con cuernos, que se los debieron añadir para darles un toque más demoníaco. Pues bien, de los vikingos hablaremos hoy, pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Las representaciones gráficas que tenemos de los vikingos son unos tíos fornidos con un casco característico con cuernos. ¿O no es así? Pues bien, los cuernos de toda la vida de Odín los utilizaron para las llamadas a la guerra y también para la cerveza o la hidromiel en sus fiestas, que no eran pocas. Unas celebraciones donde se bebía como si no hubiese un mañana y se servía jabalí al estilo Bélix. Y posiblemente estos recipientes tengan algo que ver con su fama de borrachos. Y me explico. Dada su forma y ante la imposibilidad de dejarlos apoyados, por ejemplo, cuando tienes la suerte de que una bella Ingrid te saque a bailar, los apuraban de un trago, ya que esa punta para dejarlo en la mesa, pues mal. Lógicamente, estos nórdicos de los que hablo no eran otros que los mal llamados vikingos. Y digo mal llamados porque el vikingo no nace, se hace, ya que no se es vikingo, se ejerce la actividad vikinga, que es muy diferente. Y es que cuando estos pueblos nórdicos salían de expedición, ya sea de comercio, exploración o pillaje, hacían el vikingo, o para que suene mejor, ejercían de vikingos. Así que los que se quedaban trabajando en Escandinavia, trabajando sus tierras, pescando y cuidando de su ganado, no lo eran, no eran vikingos. De hecho, para los que sufrían estas expediciones, tampoco eran vikingos. Normalmente se les denominaba por su procedencia, ya sea daneses, noruegos o suecos. Los varegos en Europa Oriental. Pero la imagen que se ha quedado grabada en el imaginario popular de estos demonios venidos del norte es la de aquellos europeos del medievo que veían como unas naves estrechas y largas arribaban a sus costas y de ellas desembarcaban hombres altos, rubios, tatuados, armados con hachas y cuchillos para desmembrar los cuerpos, y que en un abrir y cerrar de ojos arrasaban con todo y desaparecían. Y sí, eso también lo hacían, está claro, a veces iban de saqueo para obtener botín, pero no hay que olvidar que fueron también grandes exploradores y comerciantes. Piensa curioso que entre finales del siglo VIII y el XI alcanzaron el Mar Negro, las costas eslavas, Inglaterra, Escocia, el Mediterráneo, Constantinopla, sitiaron París remontando el Sena e incluso saquearon Sevilla durante una rápida incursión a través del río Guadalquivir. Que si queréis me podéis dejar aquí mensajes y os lo explico. Pero eso no es todo, ya que crearon ducados, el reino de Sicilia, la Rus de Kiev, que es el germen de Rusia, exploraron y fundaron asentamientos permanentes en Islandia o Groenlandia y otros que abandonaron como Terranova, la actual Canadá. Sí, lo que oyes, llegaron al continente americano casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Por cierto, aquí te dejo un vídeo que hablo sobre ello. Pues eso, que llegaron a Canadá, aunque no pudieron establecer una colonia permanente por ciertos problemillas de convivencia con los indígenas. Pero bien, independientemente del motivo por el que salieron de su Escandinavia natal, su éxito se basó en que eran expertos marineros y que tenían unos barcos de guerra alucinantes.
los famosos drácars. Por cierto, llamados así siglos después por los mascarones con forma de dragón que llevaban algunos. Estos eran barcos alargados, estrechos, con una quilla casi plana y escaso calado, es decir, la parte sumergida, lo que les permitía navegar tanto en el mar como en los ríos. Una auténtica ventaja competitiva, y aunque tenían un mástil desmontable y una vela cuadrada para aprovechar el viento, la clave de su precisa maniobrabilidad se la proporcionaban los guerreros en su labor de remeros. También un casco ligero que pesaba poco y el hecho de que solían tener iguales la proa y la popa. Y así, para dar la vuelta, solo tenían que girarse los remeros. Sí, un timón y nada más. Naves prácticas y sin artificios. Y llegado el caso, por ejemplo, para salvar obstáculos, evitar rápidos o llegar hasta el siguiente río, desmontaban el mástil y transportaban el barco por tierra. Vamos, unos cracks. Y ahora vamos a imaginar que somos vikingos y nos vamos de rapiña. Sí, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¡Vamos allá! Partimos rumbo al oeste, por ejemplo, a Inglaterra, y llegamos a la costa británica. Desembarcamos y, para sorpresa nuestra, nos encontramos un monasterio del que sale un monje esgrimiendo solo como única arma un crucifijo. Un crucifijo que sostiene frente a él en su mano izquierda y con la derecha señala al cielo. Como vikingos, miramos hacia arriba para ver si alguna amenaza se cierne sobre nuestras cabezas, pero no vemos ni una maldita nube. Así que volvemos a poner los ojos en aquel crucifijo que, por cierto, es de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Así que hachazo al brazo o a la cabeza y crucifijo al saco. El resto de monjes corren como pollos sin cabeza y se refugian en el interior del edificio principal. Aquellas puertas de madera no están preparadas para soportar a los vikingos en busca de botín. Al entrar, encontramos a varios monjes de rodillas y dirigiendo sus plegarias a la figura de un hombre crucificado, que parece que es su dios o uno de los tres que tienen, pero que a la vez son solo uno. Bueno, un jaleo. Otros monjes trataban de esconder todo lo que brilla, pero lo hacían sin ningún resultado. Así que, como decía la crónica del principio, la iglesia queda bañada con la sangre de los sacerdotes de Dios, huérfana de todos los objetos y expuesta al saqueo de los paganos. Y ojo, que tampoco les sentó nada bien que cogiésemos unas cajas que llamaban relicarios y las vaciásemos para regalárselas a nuestras esposas como joyeros, o que arrancásemos las cubiertas enjolladas de sus libros. Pero ¿a quién se le ocurre dejar todos estos objetos de valor sin ninguna protección? Si es que van provocando. Luego nos enteramos que aquellos monasterios o templos de su dios eran sagrados, y ningún cristiano se había atrevido a profanarlos. Está claro que no pensaban en los paganos del norte. Pero bueno, ahora después de hacer este ejercicio de imaginación, ¿tan crueles eran los vikingos? Pues vayamos por partes. En primer lugar, estamos hablando de incursiones de saqueo en las que participaban unos cuantos barcos con alrededor de unos 50 guerreros por drácar. Así que el éxito de la misión radicaba en la sorpresa y la rapidez. Imaginad que nuestro objetivo es saquear un monasterio y alguien ha dado la señal de alarma que vienen los vikingos. Aunque, como os he dicho antes, no los llamaban así. Pues bien, en este caso, a los monjes les daría tiempo a esconder o enterrar los tesoros y, claro, todo eso sería una faena, porque os aseguro que ya lo podremos dar por perdido, ya que si lo esconden los monjes, nada de nada. Ya que, aunque los sometas a las torturas más atroces, no soltarán prenda. Además, no podríamos montar un asedio ni enfrascarnos en grandes batallas con gentes de armas, ya que un asedio supone, además de contar con un número de vikingos muy importante, una situación muy vulnerable y por tanto no deseable. Lógicamente, tampoco podíamos dejar supervivientes que pudiesen dar aviso a otros emplazamientos y echar por tierra el elemento sorpresa. Entonces, algo crueles sí que éramos. Sí que me parece que me he metido demasiado de lleno en el papel, pero los que se encargaron de relatar nuestras gestas también le añadieron bastante o mucho de su cosecha. Y es que en la historia, rajar de tu enemigo siempre ha sido fácil. Los tuyos van a estar dispuestos a creérselo todo. Pero ojo, que critiquen hasta que nos lavamos todos los días y nos bañábamos una vez por semana, tiene tela. Pero oye, que también te digo una cosa, la verdad es que llegado el momento, decidimos sacar tajada a esa campaña de marketing que nos habían hecho, y así aprovecharnos de nuestra leyenda negra y acrecentarla si era posible. De esta manera, nuestra pésima publicidad nos hacía más temibles de cara a saquear otros lugares con más facilidad.
porque todos estaban acojonados. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo sobre los vikingos? ¿Os ha molado? Pues ya sabéis, comentario y me explicáis. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.